Seguimos con la parte traumática de cadera, luxaciones traumáticas de cadera. ¿Ya? Entonces, para que se luxe la cadera, entonces tenemos que tener un mecanismo de alta energía. ¿Qué es una alta energía, por ejemplo? Ejemplos de alta energía. Accidente de tránsito, caída del lugar. Accidente de tránsito puede ser peatón, puede ser pasajero, ¿sí? Alta energía, jóvenes. ¿Ya? Un paciente de 80 años tiene un mecanismo luxante, generalmente se fractura. O sea, hace una fractura supracondilia, de fémur o una fractura suprabactérica, pero difícil que se luxe una persona pues, de 80 a 90 años. Generalmente son pacientes jóvenes. ¿Sí? Y, bueno, es la articulación coxofemoral que se luxa. Acuérdense siempre, cuando hablamos de dirección, hablamos del hueso que está más distal. ¿Sí? Si yo tengo una fractura, perdón, una luxación posterior de cadera, significa que ¿qué hueso sigue para atrás? ¿Ah? El fémur. Si yo tengo una luxación posterior de codo, ¿qué hueso se fue para atrás? Siempre el distal, acuérdense, el cúbito. Si yo tengo una luxación posterior de rodilla, ¿qué hueso se fue para atrás? La tibia. Siempre el hueso que está distal manda. En este caso, luxación posterior, porque el hueso que está distal, ¿cuál es? Es el fémur, no es el ilíaco o en este caso el acetábulo. Y tenemos esta clasificación en anteriores y posteriores. ¿Sí? Las más comunes, ¿cuáles son? Las posteriores. ¿Sí? Por el mecanismo. Dentro de ellas tenemos unas que son por arriba, que son las ilíacas, y otras de abajo, que son las isquiéticas. La más común siempre está acá. Entonces la luxación más común es la posterior ilíaca. Está acá. También tenemos esta de acá. Y las anteriores son las púbicas y las obturatrices. ¿Sí? Porque están a nivel del obturador y de estas dos, la más común es esta. Pues estas dos son las más comunes. Dentro de ellas, estas dos están acá. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a como pueden ver, son los mecanismos y cómo el paciente va a venir. Esto, por ejemplo, es una luxación. ¿De qué tipo? ¿Anterior o posterior? Posterior. ¿Recuerda el esquema que han visto anteriormente? Posterior. Posterior. ¿Dónde está la cabeza ubicada ahí? ¿A qué nivel? Isquiático. Para adelante, ¿no? ¿En qué parte para adelante está? Isquiático. Obturatriz. Ustedes ven que está a nivel del agujero obturador. Miren, ven, ¿no? Solo que está rotado un poco la pelvis. Pero acá está el agujero obturador, ¿sí o no? Ahí está la cabeza. No está acá arriba, que sería púdica. Y las posteriores se ven acá atrás. Acá se ven las posteriores. Es una luxación anterior obturatriz. El mecanismo de una posterior, lo más común, siempre un traumatismo directo sobre la rodilla. Si un paciente pues, que está, pues, si debe ser piloto, perdón, copiloto o pasajero posterior, ¿sí? Entonces el mecanismo axial hace que la cadera se vaya hacia atrás, se luxa posteriormente, ¿sí? Y en este caso, a ver, acá hay 5 opciones y dice la pregunta, de una luxación posterior, ¿el paciente qué posición adopta? Posterior. Y vamos a ver las luxaciones que tienen sus nombres propios, que es púdica y impúdica, ¿sí? Ya, una luxación posterior, ¿qué posición pone? ¿Púdica o impúdica? Impúdica. Posterior. Impúdica. A ver, ¿de esas cuál es? ¿Está en flexión? Está en flexión. ¿Está aducida o abducida? Abducida. ¿Está abierta o está cerrada? Abierta. Y rotado externamente. Cerrada. Y rotado interno. ¿Sí? ¿Cuál? Así. ¿Es interna? Esa es la posición púdica. Púdica. Si la cabeza se va para atrás, miren esta imagen que hace un ratito vimos. Esta. ¿Cómo creen que esté la pierna? ¿Abierta o cerrada ahí? Abierta. ¿Y esa luxación es? Impúdica. Anterior. Las anteriores van con un mecanismo de
o posición impúdica o la pierna abierta. Y las posteriores con púdica. ¿Sí? Así. ¿Ya? Ahí ven posterior, ¿sí? ¿Qué otras complicaciones o lesiones asociadas puede tener de una luxación posterior? Una fractura a nivel de reborde posterior de acetábulo, o ceja posterior. Como hemos hablado anteriormente, en fracturas de cabeza también tenemos una complicación, fracturas de cabeza femoral. Lesiones ligamentarias, ¿sí? Necrosis avascular también existe. Toda luxación, el riesgo es eso. Y una luxación posterior con presión nerviosa. Ven en esa imagen arriba, en esta de aquí, ven una imagen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La cabeza está acá, mira. Ese es la ceja posterior acetábulo, el acetábulo roto. Y eso sí es muy grande, entonces la cabeza se sale de nuevo, no tiene continencia, es quirúrgico. ¿Ven ahí? Igual. Esto es de acá atrás, ¿ven? Todo esto de acá atrás es del acetábulo. Reducción, es de paciente dormido, con 2 personas que ayuden. Y esto, ¿no? Que hemos hablado de riesgo de necrosis vascular. Siempre existe, hasta los 2 años siguientes de la luxación tienes que controlar al paciente y ver que no haga un tipo de necrosis. ¿Sí? Bueno, acá ven la fractura solucionada con 2 tornillos, una tomografía, ven la luxación posterior, ¿sí? Con fractura. Esto es un desprendimiento parcial, eso también, probablemente una avulsión del ligamento redondo. Ven ahí. Bueno, a veces terminan en prótesis, ¿no? Una necrosis vascular va a terminar en prótesis. Esta fractura tiene luxación posterior bilateral, ¿ven? Aquí fractura ya de cabeza, ¿ven? La cabeza fragmentada, miren acá abajo, acá abierta en 2. Eso, un paciente joven que debe hacer osteosíntesis, ¿ven? Osteosíntesis con tornillos para reconstruir la cabeza o clavitos. Y bueno, ver que no haga necrosis. Complicaciones, siempre la necrosis y el otro la artrosis de cadera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Entonces acá tienen que reconocer cuál es la luxación anterior y posterior, ¿sí? Mecanismo púdico e impúdico, ¿sí? O posición púdica e impúdica. Sobre todo eso, ¿sí? Y saber en qué paciente se puede dar, ¿no? Entonces las preguntas van a ser accidente de tránsito, motocicleta, 20 años, posición impúdica. ¿Qué luxación es? Anterior. Anterior. Impúdica, anterior, pierna abierta, si bien. Bueno, por último vamos a ver este capítulo que es más rápido, con este tema, muslo. Hablando de pacientes adultos o jóvenes, generalmente son mecanismos de alta energía igual. La fractura de diáfisis femoral, ¿no? Que estamos hablando acá, son fracturas de alta energía, por aplastamientos, atrofías, precipitaciones, caídas, etc. ¿Sí? También pueden darse en pacientes adultos, ¿no? Ya por mecanismos de muy baja energía. Pacientes postrados, crónicos, con una osteoporosis severa, a veces solamente por el traslado de una camilla a otra, ¿no? Pueden fracturarse el fémur, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Toda la diáfisis femoral, o sea, la región supracanterica hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo, llegamos a la metáfisis y ya comprende la rodilla, que será tratada en otra clase, ¿no? Es una estructura, una zona, pues una región de bastante componente vasculonervioso y muscular sobre todo, ¿sí? Tenemos en la parte anterior, bueno, el cuádriceps sobre todo, ¿no? Con sus 4 vientres, en la parte lateral, bueno, el tensor de la fascia lata que está ahí al lado. El triángulo de Scarpa, muy importante que ustedes tienen que saberlo, ¿no? Que es el que bueno, incluye el paquete vasculonervioso que viene pues de la pelvis y se hace superficial o superficial profundo a nivel de la parte inguinal. Y después el paquete se hace posterior, ¿no? Y ya en la región de la rodilla ya se le dio el popliteo. Entonces siempre determinar, ¿no? La parte anterior acá están los aductores, también muy común en lesiones musculares deportivas, desgarro de aductores, ¿no? Los desgarros de los aductores, ¿sí?
Y en la parte posterior, bueno, que no están los isquiotibiales sobre todo. Bueno, heridas también podemos tener, muy común en nuestra actualidad, heridas por arma blanca, ¿sí? O sea, hablamos de cuchillos, bueno, todo lo que pueda utilizarse, y heridas por arma de fuego. Entonces es muy común, lamentablemente en nuestra actualidad, ver esto. Contusos penetrantes, ¿no? Tenemos cornadas, tenemos empalamientos, mordeduras, etc. Entonces todo eso tenemos que ver y saber actuar en el momento. Una herida profunda en muslo, ¿qué lesión te puede, sin necesidad de agarrar parte ósea, qué lesión importante puede dar? Una lesión vascular, ¿no? Y ante tal, lo que tienes que hacer, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este doctor? Compresión. Compresión. ¿Sí? Esto es una cornada, entonces las cornadas son lesiones serias, en las cuales tienen múltiples lesiones, a veces óseas, pero sobre todo partes blandas, y puede haber una parte vascular. Lo primero que tiene que hacer uno es compresión, ¿sí? Y te quedas ahí todo el día apretando el puño, entre comillas, ¿no? Mientras que el resto va actuando. Con eso puedes salvar la vida al paciente, ¿ya? Entonces no hagamos torniquetes. ¿Los torniquetes sirven o no? ¿En qué caso puedes colocar un torniquete nada más? Cuando hay una amputación, es lo único. Entonces no utilicemos torniquetes, compresión. Si es un pie, bueno, levantaremos el pie y etcétera, ¿no? Acá es difícil levantar la pierna, ¿no? Pero lo importante de esta imagen es que vea que es la compresión. Semiología de una fractura, evidentemente hay edema del muslo, deformidad, rotación externa o interna casi indistinto. Puede haber una herida y se puede considerar una fractura expuesta. Acuérdense, cuando la fractura se comunica con el exterior, se considera fractura expuesta, ¿no? Basta que haya una herida cercana al foco para pensar y tratarla como fractura expuesta. Y evidentemente la parte vasculonerviosa, tocar el pulso pedio. Si no hay pulso, entonces tenemos una lesión vascular y de manejo urgente por el cirujano vascular. La clasificación, ¿no? Entonces esta es una clasificación que da común a todas las fracturas diaficiarias. La O, que ustedes tienen que saberla. Entonces ustedes ven, aquí tenemos el primer número, te da qué hueso es. 1 húmero o 2, bueno, 2 es nuestro radio, el 3 que es el fémur y el 4 que es la tibia, ¿sí? El 2 ya habla de diáfisis, ya tenemos estos dos. Ahora, después ya viene el tipo de trazo. Estamos hablando en diáfisis, ¿eh? En diáfisis. El tipo A1, perdón, el tipo A es un trazo simple. El tipo B es un trazo con un tercer fragmento, ¿sí? Y el tipo C es un trazo complejo, que puede ser segmentario o puede ser con minuto. Entonces tienen que saber eso. Ya que especifiquen estas subespecificaciones no es necesario. Si quieren saberlas, bien. Pero sobre todo tienen que saber que A, trazo simple, B, tercer fragmento, C, complejo con minuto. ¿Cuál creen que de esas fracturas es la más compleja? ¿Y qué mecanismo pudo producir? La C. ¿Y qué mecanismo creen que pueda tener esa fractura? A diferencia de esta. ¿Es un momento secundario? ¿Perdón? Si ustedes ven esta acá, esta 1, ¿qué tipo de trazo es? Espiral. Por mecanismo de torsión. Esto, mecanismo mixto de torsión y directo, golpe directo, igual que esto de acá, ¿sí? Estas de acá son combinadas y estas son realmente aplastamientos, ¿no? O sea, mecanismos de mucho más alta energía y más complejidad. Por tanto, si tú ves una fractura de ese tipo, podrás pensar que ha podido ser un accidente de tránsito mucho mayor, solamente con ver ese tipo de fractura. ¿Perdón? Ahí está, fracturas de trazo simple, realmente complejas. Tratamiento, el ideal para fracturas diaficiales es un clavo endomedular, ya lo ven. Puedo utilizar certificación externa también, cuando hay sobre todo casos de